Hey, ¿cómo están? Estamos en una sesión más sobre, estuvimos hablando sobre muchas cosas en varios de los videos que hago y en esta oportunidad quiero conversar con ustedes acerca de las emociones negativas que hacen daño a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Y eso he estado leyendo en un libro de la pastora Nancy Dufresne acerca de tener la victoria sobre el duelo, la pena, la aflicción y el dolor, ¿no? Un libro muy interesante que si puedes comprarlo bueno, yo uso Kindle, entonces si puedes comprarlo por Kindle sería muy bueno y si hablas inglés, ¿no? Porque el libro está en inglés. Pero es muy interesante ese libro habla sobre la pena, el duelo, el dolor, la aflicción, todas esas emociones negativas que quieren venir a nuestras vidas y entrar en en nuestra mente y nuestra alma, ¿no? Entonces ella va relatando una serie de cosas que tenemos que necesitar para poder salir de esa situación, ¿no? Entonces, primero quiero compartir una parte que dice que no importa cuál es la tormenta que venimos atravesando, la victoria siempre nos pertenece a nosotros como pueblo de Cristo, ¿no? Como pueblo de Dios. Puede haber muchas tipos de tormentas. De repente tú estás pasando una tormenta económica, de repente tú estás pasando una tormenta emocional, de repente estás pasando una tormenta que has perdido a alguien en tu vida, o asuntos familiares, o asuntos con amigos, asuntos del trabajo. Hay diferentes tormentas en nuestras vidas, ¿no? El hecho de que seamos cristianos no significa que no vayamos a pasar por tormentas, ¿sí? Porque una de las cosas que nosotros debemos de saber y entender es que nosotros somos hijos de Dios y obviamente Dios tiene un enemigo que es el diablo, ¿no? Y obviamente Dios va a atacar a lo que más Dios ama y es a nosotros. Perdón, el diablo va a atacar a lo que más Dios ama y es a nosotros. Entonces, una vez me preguntaron, ¿no? ¿Por qué la vida es mucho más fácil para la gente que no conoce a Dios que la que conoce a Dios? Porque, entre comillas, pareciera que a nosotros las cosas, a los cristianos, las cosas no nos van muy fácil. Y simplemente yo les dije, bueno, ellos no tienen un enemigo, nosotros sí, ¿no? Y se puso a pensar esta persona y dije, sí, tienes razón, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un enemigo, pero eso no significa que nosotros tengamos que vivir en derrota todo el tiempo, ¿no? La victoria es nuestra. La Biblia dice que debemos de pelear la buena batalla de la fe, ¿sí? Y es buena porque Jesucristo la ganó por nosotros. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos la victoria por causa de lo que hizo Jesucristo en la cruz, ¿sí? Y eso nos debe alentar muchísimo, porque, porque a pesar de las tormentas y que el enemigo quiera enviar a nuestras vidas, sabemos que nosotros estamos establecidos en Jesucristo, en la roca que es Jesucristo. Entonces, no importa cuál sea la tormenta que tú estés atravesando, debes de saber que la palabra de Dios dice de que nosotros saldremos de ese tipo de tormentas. Y quiero ir a Mateo, vamos a ir a Mateo 7 y vamos a leer del versículo 24 al 28, ¿sí? Dice, yo la voy a leer en la versión, la Biblia para todos, y dice, por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, tormenta,
Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó, porque estaba construida sobre la roca. 26. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa, y la casa se derrumbó y fue todo un desastre. Sí, aquí muchas personas siempre han predicado estos versículos sobre quién fundamentas tu casa, ¿sí? ¿La fundamentas sobre la roca o sobre la arena? ¿Sí? Entonces, obviamente la roca se entiende que es Jesucristo, ¿no? Él es la roca, ¿sí? Él es Petra, ¿no? Es la Petra, ¿sí? Porque Petra significa roca, pero no significa una roca chiquita. Petra significa un rocón, así como este, la roca o la piedraza, el tremendo pedrón que hay en Gibraltar, ¿no? A eso se refiere, a una roca inmensa, ¿no? Entonces Jesucristo es nuestra roca, ¿sí? Pero, y muchos de nosotros, incluso yo, he compartido sobre que Jesucristo es nuestra roca, y eso es cierto, Jesucristo es nuestra roca, ¿no? Entonces, no hay duda en eso, pero lo que quiero que veamos acá, en estos versículos, es que hay dos tipos de personas, ¿sí? El que es prudente y el que es imprudente. Pero el que es prudente, y bueno, antes de eso quiero decirles de que a ambas casas, tanto al prudente y al imprudente, a ambas casas le vinieron la misma tipo de tormenta, ¿sí? En ambas casas vinieron el mismo tipo de tormenta, o sea, llovió fuertes, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Entonces, a los dos les vino la misma situación. Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? La diferencia es entre el prudente, como lo llaman acá en la Biblia, dice que el que oye mis enseñanzas y las pone en práctica, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Porque en el imprudente dice, el que oye mis palabras y no las pone en práctica. Entonces, esa es la diferencia que hay. Nosotros, cada vez que leamos algo en la palabra de Dios, tenemos que ponerlo en práctica. Si tú no pones en práctica algo que tú sabes, que tú estás estudiando, que tú estás conociendo, que recién está haciendo una revelación para tu vida, entonces se va a quedar como un mero conocimiento y no va a pasar más de eso, ¿sí? Pero si tú pones en práctica lo que estás sabiendo, es como por ejemplo, igual, como cuando yo estudiaba enfermería, habían dos partes en el curso de enfermería. Uno que era la práctica clínica y otro que era la teoría, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiese pasado si yo, por ejemplo, solo asistía a la teoría y nunca iba y hacía la práctica clínica? Probablemente nunca hubiese aprendido todas las cosas que me enseñaron como teoría, ¿sí? Entonces, es necesario que la práctica sea nuestra postura delante de la palabra de Dios, ¿sí? La práctica tiene que ser nuestra postura delante de la palabra de Dios. ¿Y eso qué se refiere? ¿No? Ximena, ¿qué se refiere con poner en práctica la palabra de Dios? Se refiere a que si Dios te dice que eres justo, que eres justicia de Dios en Cristo Jesús, entonces significa que tú eres justo y tú tienes que andar como justo, que no estás condenado, ¿sí? Que Dios, por medio de Jesucristo, te salvó, ¿no? Y te quitó todo pecado y eres limpio delante de Dios, ¿sí? La Biblia dice que podemos acceder al trono de Dios, ¿no? Podemos tener un libre acceso al trono de Dios y ahí vamos a encontrar apoyo y socorro,
¿no? Misericordia. Entonces, nosotros tenemos que creer que cuando yo me acerco a Dios, yo voy a encontrar en ese momento apoyo, socorro, misericordia, ¿sí? Entonces tenemos que ir con una actitud de sí, lo que la Biblia dice es sí y amén, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante de que nosotros tengamos en cuenta la diferencia de estas dos casas, de estos dos tipos de personas, de estos dos tipos de sujetos, ¿no? De este tipo prudente y este tipo imprudente, ¿no? El prudente conoce, conoce la palabra y la pone en práctica. El imprudente conoce la palabra y no la pone en práctica, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos de poner en práctica la palabra de Dios? Hablándola, ¿sí? Hablándola. Primero la crees en tu corazón y luego la hablas. Muchas veces nosotros queremos combatir esas emociones y pensamientos negativos que vienen a nuestra mente tratando de combatirlos con otro pensamiento, ¿sí? Ustedes van a hacer un ejercicio con sus familiares o con sus amigos o con quien se encuentren, ¿no? Mi esposo puso un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Eh, si tú piensas en tu cabeza del 1 al 10, comienzas a contar 1, 2, 3 en tu cabeza. Supongamos, ¿no? Que estamos contando en nuestra cabeza 1, 2, 3, 4, ¿no? Tú sigues contando. Yo te digo, di aleluya, entonces automáticamente tú dices aleluya y automáticamente tus pensamientos o sea, tu mente ya dejó de seguir contando. ¿Por qué? Porque tu boca tiene que hablar, ¿no? Entonces tienes que pronunciar la palabra aleluya y automáticamente tu mente deja de contar. Entonces, de esa misma manera nosotros podemos poner en práctica la palabra de Dios. Si viene Satanás y te dice que estás derrotado, que para ti no hay futuro, que todas las cosas salen mal, sobre todo este año, ¿no? Muchos de nosotros, me incluyo yo, decimos, este año es el peor año de nuestras vidas, ¿no? Y a veces permitimos que el diablo ponga ese tipo de pensamientos en nuestra vida, pero de pronto te das cuenta que este año has hecho varias cosas, has hecho más cosas de las que otros años no pudiste hacer. De repente pudiste pasar tiempo en la palabra o tiempo con tu familia. Bueno, los que nosotros que somos ministros y pastores, pasamos más tiempo en la palabra, leyendo libros, escuchando otros ministros, ¿no? Y si no tienes un ministerio, tienes tu familia, entonces has podido pasar tiempo con tu familia, con tus hijos, ayudándolos, ¿no? Conversando con ellos, pasando tiempo, ¿no? A que antes no podías pasar porque estabas supuestamente trabajando, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros demos una perspectiva diferente a este año 2020. Ya estamos pronto a terminar este año 2020 y yo, aunque muchas veces he tenido las ganas de ponerme a llorar, zapatear, hacer mi berrinche, ¿no? Porque digo, ¿cómo es posible que puedan pasar estas cosas y todo eso? Pero Dios me muestra todas las cosas que he podido alcanzar en este año y que he podido soltar en este año, ¿no? Entonces ustedes también deberían hacer lo mismo, ¿no? Creerle a Dios. Este es el mejor año de tu vida. El 2021 va a ser el mejor año de tu vida también. El 2022 va a ser el mejor año de tu vida también. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Y nosotros ya hemos ganado en Él. Estamos en Cristo. Hemos ganado en Él, hemos ganado con Él, ¿sí? Todas las cosas que de pronto el enemigo ha querido tirarnos basura a nosotros, hemos podido superar las cosas, hemos podido superarlas. ¿Y tú crees que tú las has superado porque, sí, pues tú sabes manejar bien los problemas? No,
las hemos superado porque realmente el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial ha estado con nosotros todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. Y yo te animo a que tú sigas adelante, hables con tu Padre Celestial, dile lo que estás sintiendo, dile lo que estás pensando, habla con Él como un amigo, ¿sí? Nosotros siempre decimos que queremos que cuando tú ores a Dios es como una conversación con tu amigo, ¿sí? Tú conversas con tu amigo, ¿no? Y están cara a cara, ¿no? Entonces conversa con Dios de la misma manera, cara a cara. Él te va a entender, Él te va a ayudar, Él te va a contestar, Él te va a decir las cosas que tú necesitas una respuesta en algunas situaciones. Entonces, Él lo va a hacer, ¿sí? Tienes que confiar en Dios. Pon tu confianza en Él. Es lo que te quiero decir. Pon tu confianza en Él. Hemos podido tener muchas cosas en este año. Y la mayoría de pronto pueden ser negativas. Pero ¿sabes qué? Si nosotros nos enfocamos en lo positivo, vamos a ver cosas diferentes. Vamos a verlo de diferente manera, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros entramos en emociones como el dolor, como la pérdida de alguien, ¿no? El duelo. En este caso, el libro que la pastora Nancy escribe es un libro que ella escribió cuando su esposo falleció, ¿no? Y una de las cosas que a mí me trajo mucha paz cuando pensamos en la muerte es que los que estamos en Cristo debemos de saber que para nosotros la muerte es ganancia. ¿Sí? Y podrías decir, no, pero eso es una locura. No, no es una locura. Y la Biblia lo dice en Filipenses, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Entonces, si nosotros pasamos a, a un plano en donde ya nuestro cuerpo físico deja de existir, nuestro cuerpo espiritual va a ir directo a la gloria de Dios, a su presencia, ¿no? Y ella dice en su libro de que cuando su esposo murió, ¿no? Ella lo vio desde la perspectiva en que su esposo había ganado, porque estaba en la gloria de Dios. Y obviamente nosotros nos quedamos acá, nos quedamos con la tristeza, ¿no? De ya no ver en esos momentos a esa persona que partió, ¿no? Pero sabemos, tenemos la confianza de que él o ella está en la presencia de Dios y está gozándose en su presencia, regocijándose, y es más, está en un espacio donde no hay tristeza, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay muerte, ¿sí? Entonces ella lo vio desde ese punto y le pidió a Dios que le ayudara a poder seguir con el trabajo que estaban haciendo como pareja, ¿sí? Entonces de allí viene el libro que es venciendo el dolor, la pena, el duelo y la aflicción, venciendo ese tipo de emociones, ¿sí? Entonces Jesús pagó el gran precio por nosotros. Como les venía diciendo, Él ya pagó el gran precio por nosotros. Él nos ha redimido de toda situación que este mundo pueda querer tirarnos, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, es en cuestiones, emociones de duelo, de dolor, de aflicción. Entonces son emociones que no son emociones destructivas, es una fuerza negativa muy, muy
mala, muy pesada y nos roba, ¿sí? Cuando generalmente nosotros estamos en dolor o en duelo, en pena o en aflicción, nos roba nuestra paz, nos roba el gozo, nos roba la esperanza, nos roba nuestra fe, nos roba la vida, nos roba la salud y es más, nos roba el tener una mente sana, ¿sí? Y nosotros no debemos darle oportunidad al enemigo a que seamos los títeres de él, ¿sí? Yo cuando algunas veces vienen pensamientos negativos a mi vida, yo empiezo a confesar la palabra de Dios, ¿sí? No solo empiezo a decir, ah, ya, el diablo, o sea, mentalmente, ya, imaginemos que estamos mentalmente, el diablo me dice, eres una tonta, no sabes, tienes baja autoestima, ¿no? Y yo no estoy peleando esa batalla con diciéndole, no, diablo, tú no tienes la razón, tú no tienes la razón, no es así. Así no es, ¿no? Así no se gana la batalla, ¿sí? El diablo te pone un pensamiento en la mente y tú lo combates con la palabra de Dios. Cuando Jesús estuvo en el desierto, el diablo le hablaba cosas y Jesús no le decía, no, diablo, eso no es cierto, no, diablo, eres un mentiroso, eres padre de mentira y no, Jesús habló la palabra y le dijo, escrito está. Y 3 veces dijo, escrito está, escrito está. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la convicción que la palabra de Dios es sí y es amén. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si lo ha dicho, lo va a hacer. Si lo ha dicho, lo va a ejecutar. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener bien claro eso, que la palabra de Dios siempre es verdad. Y puede ser que tú estés pasando por alguna situación, ¿no? Emocional, ¿no? Como les iba diciendo, financiera o lo que sea, pero si la palabra de Dios te dice que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, tú tienes que verte como más que vencedor. ¿Cómo te estás viendo tú? ¿Cómo te estás viendo? ¿Te estás viendo como alguien que ya no quiere seguir en este mundo? ¿Te estás viendo como alguien que está derrotado, que está destrozado, que ya no puede más? ¿Cómo te estás viendo? Véete como Dios te ve. Dios te ve victorioso, Dios te ve fuerte, Dios te ve fortalecido, lleno de su favor, lleno de paz, lleno de gozo, lleno de fe, que esté en victoria, ¿no? Pero no solo tenemos que, o sea, que no solo que Dios, tenemos que pensar que Dios nos ve así, sino que nosotros mismos también tenemos que vernos como Dios nos ve, ¿sí? Entonces, vete como Dios te ve. Tú eres la obra maestra de Dios. Esa palabra se me ha quedado tan grabada en mi mente cuando fuimos a predicar a Andaray y la central que quedan por la sierra de Arequipa. Somos la obra maestra de Dios. Yo les decía a las mujeres, ¿no? Nosotros, ustedes, son la obra maestra de Dios. No tanto hombre o mujer, son la obra maestra de Dios. ¿Y qué es una obra maestra? Una obra maestra es aquella que cuando, por ejemplo, un pintor, un escultor, un arquitecto, ¿no? Así un artista les mande una invitación y les diga, hey, vengan a ver la obra maestra que he hecho. Para esa persona, para el pintor, el escultor, el arquitecto, el artista, es su máxima expresión. Y te invita a ver lo que él ha hecho. Y dice, esta es mi obra maestra.
De la misma manera es Dios. Dios les dice a sus ángeles y a todo hasta los demonios y Satanás, ¿no? Les dice, vengan a ver mi obra maestra, que somos nosotros, ¿sí? Somos la obra maestra de Dios. Entonces no hay nada que nos pueda detener, ¿sí? No hay nada que nos pueda detener. Nosotros recibimos el confort, ¿no? Recibimos la respuesta a través de la palabra de Dios, a través de las escrituras, ¿sí? Ahora, la paz, ¿sí? Es algo que nosotros debemos de ir practicando. Como les dije en Mateo 7, si tú escuchas algo o aprendes algo y lo pones por acción, entonces vas a ganar la batalla. Pero si tú escuchas algo y no la pones por acción, entonces no vas a ganar la batalla, vas a estar ahí metida en esa situación, ¿no? Y no deberíamos estar así, porque Dios ya nos ha dado la victoria, como les dije antes. Pero nosotros tenemos que ser muy puestos en la práctica de la paz. Tenemos que practicar la paz, ¿no? ¿Cómo se practica la paz? ¿Cómo practicas la paz? ¿No? Una de las cosas que tú tienes que hacer para practicar la paz es escuchar a Dios, leer la palabra y empezar a meditarla, ¿sí? Medita la palabra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? En la situación en la que tú estés pasando, ¿sí? Si es como te digo, si es una situación financiera, comienza a buscar versículos de la palabra. ¿Por qué? Porque tú no estás destinado a vivir derrotado o derrotada. Tú no estás destinado a vivir destruido o destruida, ¿sí? Es más, quiero ir para que veamos cómo Pablo habla eh, sobre, sobre cómo nos ve. A ver, ¿dónde está? Espérenme un ratito. Ya, 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Del versículo 8 y 9. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Se dan cuenta? Eso es paz. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Amén. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sí? Podemos estar en apuros, podemos estar perseguidos, podemos estar derribados, pero nunca vamos a estar desesperados, angustiados, desamparados o destruidos. Nunca, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que eso nunca va a pasar con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios siempre viene al rescate nuestro. ¿Sí? Viene a rescate nuestro. Siempre y cuando nosotros sepamos que Él nos ama y que Él siempre está de nuestro lado. ¿Sí? Entonces, practicando la paz es exactamente esto. Podemos tener todas esas situaciones, esas tormentas en nuestra vida, pero no nos dejamos aplastar en esas situaciones, por estas situaciones no nos dejamos aplastar por esas emociones, ¿no? Sobre todo ahora que la situación, sobre todo en los primeros meses que pasó la cuarentena, estábamos encerrados, no podíamos salir y el enemigo trataba de jugar con nuestra mente. ¿Saben qué? O sea, el índice de tasa de suicidios ha subido.
por lo menos lo que yo sé en Estados Unidos, cuando estuve yo en Estados Unidos con mi esposo, o sea, había subido el índice de tasa de suicidios, ¿sí? Es más, gente, amigos nuestros, que han estado en la iglesia, eh, cometieron suicidio. ¿Por qué? Porque habían perdido su trabajo, ya no tenían ahorros, ya no tenían cómo darles de comer a sus hijos, etcétera, 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 etcétera. Y se abrumaron con todo eso y el diablo les debe haber puesto tremendas ideas absurdas y tontas y cometieron suicidio, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros estemos apegados a Dios, ¿sí? Y saber que de Él viene la respuesta. Él es nuestra respuesta. Él es quien nos ayuda, ¿sí? Entonces, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, ¿no? No, o sea, no hay angustia. Miren el tipo de emociones. No hay angustia, no hay desesperación, no te sientes desamparado, ¿no? No te sientes destruido, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios y su palabra son sí y amén. Tenemos que empezar a confiar en la palabra de Dios. Tenemos que empezar a confiar en nuestro Padre Celestial. No solo de la boca para afuera, tiene que ser algo interno, ¿sí? Y yo he tenido muchas veces en las cuales he podido sentir tangiblemente la paz de Dios, tangiblemente, o sea, estábamos en una situación muy fea, situaciones que son de pronto para nosotros eran estresantes, ¿no? Pero tangiblemente pude sentir la paz de Dios, pude sentir su presencia, ¿sí? Y su paz es algo que nadie te lo puede robar, es algo que tú sabes que sí o sí Dios te va a sacar de esa situación. Sí o sí, Dios te va a sacar de esa situación, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a practicar la paz, ¿sí? Ahora, de pronto no todos los pensamientos te van a llevar a estar en un estado de paz. Cuando vengan pensamientos que no te llevan a un estado de paz, recházalos en el nombre de Jesús. Recházalos en el nombre de Jesús. Vamos a ir a Corintios de nuevo. ¿Dónde estamos? Corintios 10. Primera de Corintios 10. Dice que nosotros debemos de traer, segunda de Corintios 10. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, escuchen bien, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿sí? Ximena, es que no puedo dejar de pensar en la depresión, en la tristeza, en la dolencia. No, sí puedes dejar de pensar en eso. Si tú quieres, lo puedes hacer, ¿sí? Porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si tú quieres, puedes hacerlo. Porque acá dice, Pablo nos dice que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Significa a la palabra de Dios. Vamos a leerla en la versión La Biblia para Todos. Dice, 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice, es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él, ¿sí?
Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Asimismo, escuchen, asimismo, asimismo podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Ahí está la respuesta. Cada vez que tú tengas un pensamiento que es destructivo, dañino, que te trae para abajo y no te lleva a exaltar a Dios, a alabar a Dios, ¿no? A estar en su presencia, entonces tienes que desecharlo. Lo desechas practicando con tu boca. Habla la palabra de Dios y vas a ver cómo vas a empezar a tener victoria en las áreas en las que el enemigo te está fastidiando. ¿Sí? Bueno, ese es el pequeño ¡ping! Que les he dado hoy día. Así que nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde. ¿Sí? Recuerden, mediten en la palabra de Dios. Mediten en la palabra de Dios. Hablen la palabra de Dios. Y no permitas que el enemigo robe tu paz, tu gozo, tu fe, tu salud, tus finanzas. No lo permitas. Porque él ha sido derrotado hace más de 2000 años atrás. Amén. Dios los bendiga esta semana. Nos vemos el próximo viernes. Bye bye.